Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes una segunda jornada de nuestro evento Justicia 2024. Ofrecemos disculpas a todos los que están en línea y los que nos están viendo por el hecho de estos 30 minutos de retraso, pero ustedes saben que las comunicaciones tienen estas dificultades técnicas que hemos tenido que resolver y esperamos nuestro evento del día de hoy transcurra al igual que el día de ayer, que fue un día exitoso. Queremos decirle que nosotros estamos muy contentos con todas las intervenciones que ustedes están haciendo por los diferentes canales de la red, y en mi condición de miembro del comité organizador, pues desearles a ustedes también una feliz jornada el día de hoy junto a nosotros. Hoy tenemos un día especial. Si ustedes, queridos colegas, se pueden dar cuenta, en nuestro programa hemos organizado una actividad diferente para el día de hoy, en la cual hemos procurado tener la participación de nuestros estudiantes. Por supuesto, hablar de inteligencia artificial en un evento como este o en cualquier otro evento, sin la esperanza de que los jóvenes también estén motivados por la investigación y por el conocimiento como futuro de nuestra sociedad, pues no tiene ningún sentido. Y por eso hemos preferido que la jornada de hoy esté en relación con la investigación de los jóvenes, pero desde diversas aristas. Nuestros estudiantes, y debo decirlo con franqueza, están un poco nerviosos. Vieron las exposiciones de los doctores en el día de ayer, evidentemente es un nivel académico muy alto, pero nosotros los hemos exhortado y le pedimos a ustedes también la bondad de su entendimiento para que comprendan que es solo un intento, un acercamiento de todos ellos, su voluntad, para poder también poner su granito de arena en el aporte al conocimiento, a la investigación de estas materias. Sin más, vamos a comenzar según el programa. Hoy tenemos también una conferencia magistral. Tenemos el honor de contar como redal con la participación del doctor Luis Rivera desde El Salvador, con su ponencia Los retos de la justicia ante los algoritmos y la inteligencia artificial. Le damos un fuerte saludo al doctor Luis Rivera y los dejamos a continuación con su presentación. Cordiales saludos a todos. Es un gusto poder estar acá en el primer evento internacional Justicia 2024 organizado por la Universidad de Cienfuegos. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los retos de la justicia ante los algoritmos y la inteligencia artificial. Este concepto, inteligencia artificial, ha sido ampliamente utilizado en los últimos años, sobre todo porque es una tecnología emergente que se ha venido desarrollando. Esto significa que es una tecnología novedosa que tiene aplicaciones que todavía no conocemos, incluso en algunas circunstancias, pero que poco a poco se va implementando y va pasando a ser parte de la vida diaria del ser humano. La inteligencia artificial ha sido ampliamente aceptada por sectores como la educación, la economía, las finanzas, incluso las ciencias parecen estar llamadas a entender el significado de esta para el desarrollo humano. Sin embargo, todavía hay áreas como el derecho donde tenemos sendas discusiones que resultan necesarias para poder saber cuál va a ser el papel que va a tener este tipo de tecnologías en el futuro. Es que la inteligencia artificial, a diferencia de otras tecnologías, cambia la dinámica misma del pensamiento humano, pues cuestiona la idea de que solo el ser humano pueda ser inteligente o incluso permite la producción de conocimiento más allá de los sistemas cognitivos que tradicionalmente conocemos, de modo que se ponen en discusión también aspectos relacionados con la construcción del conocimiento o el entendimiento de la sociedad misma y del ser humano. En ese contexto, no es exagerado decir que la inteligencia artificial es uno de esos conceptos que va a cambiar el pensamiento jurídico, sobre todo por el tipo de consideraciones que habrá que hacer en torno a esta. Uno de los conceptos tradicionales del derecho es la justicia, algo en lo que todavía no nos ponemos de acuerdo, pese a llevar cientos de años hablando de ella, porque no existe un concepto uniforme. Sin embargo, la justicia sabemos que corresponde a ese darle a cada uno lo que se merece, darle a cada uno lo que le corresponde, darle a cada uno lo que es suyo, según los preceptos antiguos que nos hereda el derecho romano. Pese a ello, también existen otros modelos de justicia, otras ideas de justicia que se han venido consolidando de manera contemporánea y que también discutimos, tanto a nivel filosófico como en la práctica. La justicia es un concepto
cognitivo, es un concepto de contenido axiológico. Sin embargo, la justicia se ve de manera práctica a través de los sistemas procesales, en los cuales la ley y el papel del juez sirven para llevar a cabo lo que indica el debido proceso y la consecución misma de esa justicia. Las tecnologías emergentes permiten a la justicia ser más eficiente, ser más efectiva, ser más capaz de resolver los asuntos de manera más expedita para la persona que requiere estos servicios de justicia de parte del Estado. Sin embargo, en el caso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, más que una herramienta, plantea una serie de dilemas que tienen que ser analizados desde la perspectiva jurídica, a fin de saber qué papel realmente va a jugar la inteligencia artificial en todo esto. Es que resulta que la inteligencia artificial no solamente es algo que se la puede utilizar, sino que también tiene la capacidad de crear, tal como pasa con la inteligencia artificial generativa, y esto da como consecuencia la posible producción de conocimiento jurídico o de ideas jurídicas a partir de este tipo de tecnologías. En este sentido, las tecnologías emergentes y particularmente la inteligencia artificial generativa plantean dilemas a la justicia que sin duda nos llevan a hablar de su transformación como parte de la dinámica propia que está llevando el derecho ante la inteligencia artificial. Decimos que se han pasado 3 grandes revoluciones industriales y que actualmente se está viviendo una 4ª revolución industrial, y esa idea es correcta. Sin embargo, en el ámbito jurídico, esto significa que se ha pasado dentro de esas 3 revoluciones industriales de un derecho basado en la propiedad a un derecho basado a datos o en datos, que está iniciando, que está configurándose a partir de la 4ª revolución industrial. Es por ello que cuando pensamos en la aplicación de la inteligencia artificial a los sistemas procesales, a los sistemas judiciales, encontramos escollos desde la perspectiva del derecho basado en propiedad, ese derecho clásico y de base romanista, pero que pasan a ser respondidos a partir de un nuevo derecho, un derecho basado en datos que es propio de esa dinámica de la 4ª revolución industrial. ¿Por qué es necesario hacer este análisis? ¿Por qué es necesario incorporar la idea de un derecho basado en datos? Bueno, porque la 4ª revolución industrial apenas es el primer paso hacia otras revoluciones industriales en las cuales las tecnologías se van consolidando, del mero uso de la tecnología hacia esa asimilación tecnológica entre ser humano y máquina. La justicia, de esta perspectiva, tiene que enfrentarse al análisis del papel, el rol que va a tener la inteligencia artificial generativa dentro de su propia dinámica. También esos cambios o transformaciones que va a tener a partir del uso de algoritmos, pues la inteligencia artificial, igual que las tecnologías emergentes, requieren de instrucciones que son propiamente dadas en lenguaje de máquinas, lenguajes que éstas puedan utilizar, que puedan entender. Y para ello necesitamos incorporar este elemento también dentro de la práctica jurídica. Y de igual manera, la justicia se enfrenta ante ese análisis necesario de lo que significa la relación entre persona y máquina para poder definir quién va a ser el objeto de esa justicia, cómo va a decantarse el sentido de las resoluciones judiciales en favor de la persona o lo que implique en esta naturaleza del ser humano, la inteligencia artificial. Hablemos del primer punto, la inteligencia artificial generativa en relación con la justicia y el reto de transformación que traen con esta. La inteligencia artificial generativa, a diferencia de la inteligencia artificial clásica, tiene la capacidad de poder crear información por sí misma. Una inteligencia artificial técnicamente puede distinguir, puede diferenciar, puede seguir órdenes o instrucciones, pero la inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de producir esas mismas órdenes o esas mismas instrucciones, incluso modificarlas o generar algo nuevo, algo innovador, lo que se parece mucho a la idea de pensamiento, creatividad, razonamiento o incluso determinación en el caso del ser humano. Sin embargo, todavía no tienen las inteligencias artificiales generativas esta capacidad amplia, sino que se basan en un esquema limitado que les permite hacer lo que el lenguaje, lo que la programación les ha establecido para su funcionamiento.
Pero en general, las inteligencias artificiales generativas se basan en el Machine Learning y el Deep Learning, que establecen principios a través de los cuales se puede aprovechar el conocimiento o la información adquirida por el Big Data y de esta manera procesarlo para que las máquinas puedan generar información por sí mismas. La dinámica es, la inteligencia artificial se alimenta de una base de datos. Cuando tiene esa base de datos o esa información, identifica tendencias, patrones, para luego seguir instrucciones o seguir las indicaciones que se le da a través de los prompts, que son frases o construcciones que hace el ser humano para poder comunicarse con esta a fin de conseguir un resultado específico, una generación de contenidos. Pero esta no es automática tampoco, sino que se basa en la iteración, es decir, la repetición constante una y otra vez hasta finalmente conseguir ese resultado esperado. Pese a todo, se puede conseguir a través de una inteligencia artificial generativa un contenido novedoso, un contenido que puede ser similar a otros que existen, pero que en cierto modo resulta creativo y desde ciertos criterios también original. En este sentido, sabiendo que la inteligencia artificial generativa tiene esta capacidad, cabe preguntarse respecto al sistema procesal, respecto a la justicia. ¿Puede utilizársela para automatizar los procesos judiciales? Es que es bien sabido que los tribunales están cargados de mucha actividad, de muchos procesos que llevan en curso y que muchas de las actividades que se realizan pueden perfectamente ser automatizadas. Es decir, seguir un patrón, seguir una especie de guía. En el mejor de los casos, utilizar tecnología emergente como la inteligencia artificial para poder procesar esos datos o poder hacer esas etapas que son de mera sustanciación dentro de un proceso. Claro, la idea se escucha interesante, sin embargo conlleva como primer reto el poder distinguir aquellos elementos del proceso que pueden ser que pueden ser susceptibles de automatización, en los cuales se puede implementar la inteligencia artificial generativa. Luego también existe la posibilidad de que la inteligencia artificial sirva como una herramienta para el juez y que más adelante la inteligencia artificial también se constituya en un juez artificial. Bueno, pensando que la inteligencia artificial se alimenta de una base de datos y que puede generar contenidos innovadores, es posible que ésta pueda tomar una serie de sucesos, eventos, hechos, actos de un caso, la ley, los supuestos de la ley, y luego tratar de resolver conforme a los preceptos hermenéuticos que se le hayan proporcionado. Esto es posible, sí, pero para ello se requiere avanzar en la idea de los jueces artificiales, es decir, sujetos que tienen una inteligencia artificial por sí mismos, y que funcionan con la finalidad de procesar los datos jurídicos para la obtención de resoluciones para casos en concretos. La idea suena a ciencia ficción y de hecho todavía tendría que superar diferentes escollos entre los derechos humanos y el derecho constitucional, sobre todo porque la persona, el ser humano, tiene un derecho a ir ante un juez, ante el juez natural de la causa, y que éste sea quien decide en su caso. ¿Podría vulnerarse este principio a través de los jueces artificiales? ¿Podría una persona recibir justicia de una máquina o de un robot o incluso de una inteligencia artificial generativa? Son ideas curiosas, interesantes, que hay que abordar dentro de ese reto de transformación del sistema judicial y de la justicia misma. También como parte de esa transformación se requiere establecer modelos de justicia basados en inteligencia artificial. Entendemos los modelos de justicia a partir de las relaciones jurídicas, a partir de los sujetos, a partir de preceptos superiores, pero no tenemos como tal un modelo que nos sirva para la justicia basada en inteligencia artificial. Claro, los algoritmos podrían ser una de esas soluciones, pero el reto todavía pasa por los abogados, por los legisladores y por el sistema judicial en hacer esa unión entre los algoritmos y el pensamiento jurídico. Esto último nos lleva al siguiente reto al que se enfrenta la justicia ante la inteligencia artificial, y es la llegada de los algoritmos.
Las inteligencias artificiales generativas no funcionan solas, sino que requieren que el ser humano se contacte con ellas, no al menos si no se les ha dado esa capacidad de funcionar autónomamente. El ser humano se comunica con ellas a través de prompts, es decir, una serie de instrucciones que están redactadas, que están dadas, a fin de que la inteligencia artificial pueda utilizarlas para procesar la información solicitada y generar un resultado en específico. Pues esos prompts nos recuerdan que entre más técnicos se hagan, nos dan un mejor resultado en la generación de un producto o de una información específica. Y también nos recuerdan la idea de programar. El ser humano programa las máquinas. El ser humano se comunica a través del lenguaje de programación con las máquinas. Y eso es justo lo que se hace con la inteligencia artificial generativa. Claro, por el avance de esta, ya no es necesario conocer lenguajes de programación tan complejos y hablarle en ceros y unos o hablarle en códigos, sino que el lenguaje natural se va convirtiendo cada vez más en ese parámetro, en ese estándar, para poderse comunicar con la inteligencia artificial generativa a través de los prompts. Pero esa idea del lenguaje natural como herramienta básica de comunicación con la IA también puede ser el punto de partida para unir el pensamiento jurídico con el pensamiento computacional y la manera en cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Es que resulta que ambos conceptos no son tan separados entre sí, no son tan desconocidos. El pensamiento jurídico funciona de manera algorítmica, es decir, siguiendo una serie de pasos, siguiendo una lógica, y el pensamiento jurídico funciona de manera similar, pues su razonamiento es de naturaleza silogística, es decir, cuando una premisa o una serie de premisas me dan como resultado una conclusión válida que yo puedo luego confirmar a partir de ese procesamiento, de esa operación entre premisas. En cierto modo, el razonamiento silogístico nos recuerda el razonamiento algorítmico y es lo que nos hace pensar, ¿estamos ante la posibilidad de futuros algoritmos procesales a partir de la incorporación de la inteligencia artificial generativa? No lo sé, pero imagínense un día en el cual el juez sea artificial y al que haya que presentarle una demanda programada de manera algorítmica. Esto también suena a ciencia ficción, pero también parece ser parte de ese futuro, de ese tipo de discusiones a las que se enfrenta la justicia como parte de los dilemas ante la incorporación de la inteligencia artificial generativa. ¿Es posible la existencia de algoritmos procesales? Bueno, ya Aristóteles en su día y filósofos clásicos concibieron las ideas de justicia, las ideas sobre equidad a partir de la geometría. Y también tenemos filósofos jurídicos modernos que se han aproximado a estas ideas a partir de ese orden, de ese equilibrio que tiene que existir en las cosas. Por tanto, sí es posible traducir el lenguaje jurídico, el pensamiento jurídico, a su forma matemática o a su forma algorítmica. Es posible crear algoritmos procesales para una futura justicia basada en inteligencia artificial. Pero ello, pues, insisto, es parte de los dilemas que tienen que analizarse aún respecto a los retos que tiene la justicia ante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial utiliza la analítica de datos y esto también puede aplicarse al derecho porque el derecho es rico en datos. El derecho contiene el razonamiento judicial en la riqueza que nos proporciona la jurisprudencia o bien el pensamiento jurídico en la riqueza que tiene la doctrina. Por ello, este tipo de herramientas, la doctrina, las sentencias, nos permiten tener una base de conocimientos muy diverso en los cuales se expresa la razón jurídica, el pensamiento legal y que puede ser la base para futuros algoritmos procesales. Por tanto, sí sería posible para una inteligencia artificial que se utilice dentro del sistema judicial reconocer estos patrones y tendencias tanto en la doctrina como en las sentencias a fin de crear esas ideas que luego pueden servir para su aplicación dentro del ámbito judicial, tanto para la automatización de los procesos
como para una práctica judicial incluso basada en inteligencia artificial. Esto significa que la idea de algoritmos procesales trae como retos para la justicia, primero, el adaptar el razonamiento judicial a esa forma algorítmica, no solamente basada en los preceptos de los silogismos que se utilizan para validar una conclusión en el razonamiento, sino también esta forma algorítmica que puede hacerlo posible. Al mismo tiempo, esta idea de algoritmos procesales hace necesario redefinir cuál va a ser el papel del juez. Si hay una inteligencia artificial que puede procesar esos algoritmos, ¿debe ser el juez quien continúe resolviendo sobre el fondo de estos o debe convertirse en una especie de supervisor de los mismos? Bueno, es parte de las discusiones y retos que se tienen en el tema. Y de igual manera, para los practicantes, para los litigantes, el incorporar la inteligencia artificial dentro de la práctica judicial, dentro de la idea de justicia, también implica saber utilizarla para defender su caso, para trabajar en los distintos temas que le tocan al abogado dentro de un proceso. Esto significaría entonces adaptar la práctica forense e incluso la probatoria al uso de inteligencia artificial dentro del sistema judicial. En un futuro, quizá cuando ya esté implementada este tipo de justicia basada en inteligencia artificial, incluso esta práctica podría ser de naturaleza algorítmica, basada en algoritmos, en códigos, en prompts para comunicarse con la inteligencia artificial. Pero esto todavía, insisto, es otro de los retos, otra de las discusiones que se tiene respecto al tema. Otro de los problemas, de las situaciones que tiene que ser analizada en torno a la justicia es cómo queda la relación entre persona y máquina. Sabemos a partir de la historia que las máquinas han sido una herramienta para el ser humano, pero cuando la inteligencia artificial parece tener creatividad, parece tener originalidad y se aproxima a la idea de conciencia, cabe preguntarnos de qué naturaleza es la inteligencia artificial. ¿Acaso puede convertirse, puede constituirse en determinado momento en un sujeto de derecho? Por el momento esa idea está alejada del derecho, de la ciencia jurídica, porque no se ha demostrado evidencia de que la inteligencia artificial sea consciente, pero sí puede reproducir capacidades del ser humano, y esto es lo que hace que se debatan este tipo de temas. Pues obviamente mientras se trate de algo que imita el pensamiento humano, que imita el razonamiento humano, entendemos que no se puede convertir en un sujeto de derecho. Pero si llegase a tener conciencia o llegase a esos estados avanzados del pensamiento, entonces este debate tendría que abrirse dentro del mismo derecho, a fin de definir cuál es la naturaleza jurídica de la inteligencia artificial. Esto también abriría otro debate sobre los derechos que tendría la inteligencia artificial. Es un objeto, es un sujeto, podría tener ciertos derechos eventualmente. Bueno, la doctrina tradicional nos diría no mire solo el ser humano o la persona jurídica, pueden ser tutelares de derecho. Pero el derecho contemporáneo nos ha mostrado que los animales dejaron de ser semovientes para convertirse en seres sintientes y algunos de ellos hasta están adquiriendo personalidad jurídica para ser protegidos desde la perspectiva de los tribunales. Así que no sería extraño que en caso de que existiese una inteligencia artificial consciente, también tuviésemos que reconocer una categoría jurídica similar para poder hablar de derechos de la inteligencia artificial. De igual manera, la justicia tiene el reto, y es un gran reto, de determinar si la inteligencia artificial tiene creatividad y es original, porque el ser humano la utiliza para producir obras, pero hasta este momento los tribunales han sido del criterio de que las obras no producidas por inteligencia artificial no son susceptibles de derechos de autor. Por tanto, la propiedad intelectual no se puede reconocer sobre estas, al no haber sido producidos por una persona. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿podría reconocerse otro tipo de categoría de derechos diferente a los derechos de autor en este tipo de casos respecto a la inteligencia artificial?
bueno, es parte de los dilemas, de los debates que tiene la justicia en torno al tema. No es tanto el reconocer derechos para establecer un estatuto jurídico personal a la inteligencia artificial en general, sino más bien el de discutir si existe algún tipo de derecho de propiedad intelectual sobre las producciones que ésta tiene. La jurisprudencia es mayoritaria a la idea de que los productos, los contenidos generados por inteligencia artificial no tienen derechos de autor, pero también esta idea puede ir cambiando a medida que entendamos mejor y veamos cómo funciona de manera más compleja la inteligencia artificial dentro de la justicia. Esto también nos trae el reto de identificar los sesgos de programación que pueden existir dentro del uso de la inteligencia artificial. Es que resulta que la inteligencia artificial tiene capacidades autónomas, claro, pero estas dependen de la programación que le hace una persona o un grupo de personas, y esa programación puede conducir a discriminación de la información o incluso de personas. ¿Significa esto que la inteligencia artificial no es perfecta? Bueno, exacto. Como cualquier otra tecnología, también puede tener errores, pero ese error puede ser inducido, y cuando esto pasa, produce sesgos que podrían hacer de esta tecnología algo manipulable. Así que por ello la inteligencia artificial no es totalmente objetiva, y eso sería necesario plantearlo dentro del análisis de los retos que tiene la justicia al utilizar este tipo de tecnologías. Al mismo tiempo, cabe decir que si la inteligencia artificial también es falible, existe la posibilidad de que se equivoque. Si un juez se equivoca, esto significa la posibilidad de impugnar una resolución a través del recurso o medio de impugnación correspondiente. Pero, ¿qué pasaría si se equivoca una inteligencia artificial? Ese es otro de los temas, otro de los debates que también se tienen respecto al uso de la inteligencia artificial en la justicia. ¿Qué papel va a tener esa falibilidad de la inteligencia artificial dentro de los errores procesales que pueden dar paso a los medios de impugnación? Al mismo tiempo, cabe decir que la inteligencia artificial es vulnerable, pues al ser programada a través de algoritmos, a través de códigos de programación, lenguajes de programación, también es susceptible de ciberataques y otros actos similares que podrían vulnerar su sistema, que podrían generarle tendencias que no son las que están programadas dentro de la idea de la justicia. Y esto pues también generaría inseguridad jurídica respecto a la manera en la que puede utilizársela dentro de la justicia misma. A partir de esto podemos sacar algunas conclusiones, como las que vemos en pantalla, pero no se preocupen, todavía no estamos hablando de algoritmos. La inteligencia artificial respecto a la justicia vemos que significa una transformación necesaria, porque el derecho mismo tiene esa necesaria transformación debido a que nos encontramos en una cuarta revolución industrial, en camino a una quinta revolución industrial, y que nos llevan hacia la asimilación tecnológica, en la cual las capacidades del ser humano y las capacidades de la máquina pasan a ser parte de una sola actividad. Así que por ello la justicia no debe ignorar la inteligencia artificial, sino buscar las maneras de aprovechar su potencial, al mismo tiempo transformarse para utilizarla y, claro, discutir conscientemente respecto a su uso para poder aprovecharla sin caer en los errores de utilización que la misma pueda tener. Respecto al derecho, esto significa la transformación del derecho patrimonial, del derecho tradicional de base romanista, hacia un derecho contemporáneo basado en datos, un derecho que se adapta a estas nuevas circunstancias a las que se enfrenta el ser humano. También podemos concluir de estas ideas que la inteligencia artificial no necesariamente significa que se va a hacer un derecho y una justicia perfecta, sino que siempre va a requerir de la intervención del ser humano para validar y para utilizar este tipo de tecnologías en torno a la justicia. Y sobre todo también podemos concluir que la inteligencia artificial no es
una persona humana, y tampoco es lo mismo que una persona humana, no al menos desde la perspectiva contemporánea, por lo que su uso también tiene que tomar en cuenta esta premisa dentro del sistema de justicia. Al final, con estas ideas no pretendemos concluir ni generar soluciones imponiendo un determinado criterio, sino solamente abrir al debate este tipo de cuestiones para llamar la atención a la investigación, al debate continuo sobre el tema, y de esta manera poder generar futuras tendencias jurídicas en torno a qué papel debería de tener la inteligencia artificial dentro de la justicia, cuáles son sus beneficios, las oportunidades, pero al mismo tiempo los retos a los cuales nos enfrentamos a través de su incorporación. Bueno, con esto les agradezco su asistencia y atención. Muchas gracias. Bueno, agradecer al doctor Luis Rivera por su excelente intervención. Creo que ha sido muy útil para todos el debate que se ha generado a partir de los aspectos abordados por él. Ha sido muy abarcador y realmente siempre es un placer escucharle y además agradecerle una vez más, porque sabemos de su trabajo incansable al frente del grupo de la REDAL, encabezando todos los trabajos de bioética e inteligencia artificial. A continuación, nosotros vamos a comenzar nuestro panel de estudiantes. Le explicamos cómo va a funcionar, o sea, pueden ver a todos nuestros estudiantes ya listos para comenzar su exposición. Les vamos a otorgar un tiempo de 10 minutos a cada estudiante para que haga una breve intervención en relación con los temas que ya están definidos en el programa, y cada uno de los estudiantes hará oportunamente su presentación y la presentación de su trabajo. Así que los invitamos a que continúen con nosotros en los próximos minutos escuchando estas intervenciones de los estudiantes. Comenzamos entonces con la primera ponencia. Buenos días, soy estudiante de Derecho de tercer año. Mi nombre es Keila de la Caridad Cedeño Chongo. Escogí el tema la inteligencia artificial y el aprendizaje del derecho, ya que la inteligencia artificial está revolucionando la práctica y el estudio del derecho, al analizar datos legales e identificar patrones y predecir resultados judiciales. Sin embargo, debemos abordar desafíos éticos y legales como la privacidad de los datos y la transparencia de los algoritmos, para garantizar un uso responsable y equitativo de la inteligencia artificial en el derecho. La convergencia entre la inteligencia artificial y el proceso de aprendizaje ha provocado una transformación significativa en el ámbito educativo. La inteligencia artificial se refiere al desarrollo de sistemas y algoritmos diseñados para realizar tareas que normalmente le corresponden a la inteligencia humana. El proceso de aprendizaje, por su parte, se enfoca en la manera en que los individuos adquieren, asimilan y aplican el conocimiento. Conforme la tecnología avanza, la inteligencia artificial se integra cada vez más en la vida cotidiana y se presenta y se espera que tenga un impacto significativo en numerosos aspectos de la sociedad en el futuro. Actualmente se están desarrollando numerosos sistemas de aprendizaje más personalizados y eficientes que pueden adaptarse a las necesidades independientes de los estudiantes. El presente estudio se centró en un grupo de estudiantes de la carrera de licenciatura en Derecho de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, con el objetivo de comprobar en qué medida la utilización de la inteligencia artificial y las herramientas informáticas en general han impactado en el desempeño docente de los estudiantes. La muestra estudiada fue seleccionada ya que se trata de un universo de estudiantes que han vencido los 2 primeros años de la carrera.
y por lo tanto han tenido la oportunidad de cursar asignaturas en las que pueden intuir que la utilización de la inteligencia artificial puede ser más factible por tratarse de gran parte del programa de estudios de elementos históricos o instituciones jurídicas que están plenamente reconocidas mundialmente y en las que en el entorno cubano solo agrega algunas particularidades. Para la recopilación de datos se utilizó la siguiente encuesta, compuesta por 8 preguntas. Entre ellas, ¿has utilizado herramientas o sistemas de inteligencia artificial en su proceso educativo? %, no, y 81% sí, respondió sí. ¿Qué herramientas o sistemas de inteligencia artificial utilizados durante el proceso educativo? 37% respondió programas de tutoría en línea, 42% sistemas de recomendación, chatbots de soporte educativo, 21% no he utilizado herramientas. ¿Cuál es su percepción de utilidad de las herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje del derecho dentro de la formación profesional? 54% muy útiles, 19% algo útiles, 15% neutrales y el 0% poco útiles y 12% no estoy seguro. Calificación de 1 a 5, la influencia de la inteligencia artificial en el rendimiento académico hasta la fecha. El 0% respondió 1, el 8% 2, 23% 3, 42% 4 y 27% 5. La percepción general del uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje en las distintas áreas de la carrera. 73% ha facilitado el aprendizaje, el 0% ha dificultado el aprendizaje, 15% no ha tenido ningún impacto significativo y el 12% no estoy seguro. La influencia de la inteligencia artificial en la capacidad para comprender y aplicar conceptos sobre las asignaturas que son parte del plan de estudios. El 8% sí ha afectado negativamente, el 62% sí ha mejorado la capacidad, el 23% no ha tenido ningún impacto significativo y el 4% no estoy seguro. Aspectos positivos experimentados con el uso de la inteligencia artificial: 33% acceso a recursos educativos relevantes, 15% retroalimentación inmediata, 22% personalización del aprendizaje, 7% automatización de tareas administrativas y 16% mejora en la organización y gestión. Y 7% no ha experimentado aspectos relevantes. Aspectos negativos experimentados ante el uso de la inteligencia artificial: 16% dependencia excesiva de la tecnología, 15% falta de interacción personalizada, 10% dificultad para adaptarse a los cambios, 21% sesgo o inexactitud en los resultados, 15% menor motivación o interés, 23% no se ha experimentado aspectos relevantes. Y entonces los resultados de esta investigación evidencian una percepción mayoritariamente favorable en relación con el empleo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. La mayoría de los participantes han hecho uso de herramientas de la inteligencia artificial y han experimentado beneficios notables, tales como la accesibilidad a recursos actualizados, la recepción de retroalimentación inmediata y la personalización del proceso de aprendizaje. No obstante, se han identificado desafíos que incluyen la potencial dependencia excesiva de la tecnología y la carencia de interacción personalizada. Muchas gracias. Bueno, en nuestro caso, agradecerle al estudiante Keila, comentarles al respecto que habitualmente estos trabajos relacionados con el proceso del aprendizaje de la docencia son elaborados directamente desde el área de los docentes.
En este caso hemos intentado que nuestros estudiantes aborden el tema, pero desde la posición de los estudiantes, cómo perciben ese proceso de aprendizaje. No cabe duda de que este es un tema en el que nosotros, como Universidad de Cienfuegos, y creo que todos los que están pendientes de esta sesión de trabajo, en el ámbito educativo todavía tenemos mucho que hacer. Hay herramientas que son utilizadas hoy como el Moodle, no tan utilizadas, pero hay otros elementos sofisticados. Creo que todos los que somos docentes, entre los que me incluyo, no solo como comité organizador, sino también como docente, debemos ser conscientes de que nuestros estudiantes utilizan la inteligencia artificial y debemos ser conscientes de que nuestro proceso de enseñanza no solo debe estar en función de que ellos la utilicen, sino también debemos estar pendientes de cómo la utilizan, evitando situaciones de plagio o determinadas facilidades para la resolución de determinados asuntos o tareas que nosotros le encomendamos. Este es otro de los retos. Hablando el doctor Luis Rivera de retos, bueno, en el ámbito judicial, en el ámbito docente, hay muchísimos retos porque todo el profesorado debe intentar estar a la altura del momento para poder mantener una sinergia con sus estudiantes. Sin más, entonces, le damos la palabra a la próxima ponencia. Buenos días, un saludo a todos los que se encuentran presentes en esta segunda jornada de Justicia e Inteligencia Artificial. Mi nombre es José Carlos González, soy estudiante de primer año de Derecho y abordaremos un trabajo sobre los desafíos constitucionales con el análisis de la inteligencia artificial, cuyo objetivo serán el acercamiento a los desafíos que se originan para los derechos constitucionales de los ciudadanos por la implementación de esta inteligencia, cómo estos desafíos deben ser tomados en el ordenamiento jurídico cubano a partir de las experiencias internacionales. Para ello se tendrán en cuenta el surgimiento de la inteligencia artificial, su concepto, desafíos de inteligencia artificial en la Unión Europea, China y Estados Unidos y por supuesto cómo ha entrado esta nueva tecnología en el contexto jurídico cubano. En cuanto al surgimiento de la inteligencia artificial, seguro pensamos que la inteligencia artificial surge en el siglo XXI. Sería un error, pues hay figuras como Ada Lovelace en 1842 con un algoritmo inteligente capaz de crear piezas musicales de cualquier complejidad, Alan Turing en 1950 que crea un mecanismo para descifrar si las máquinas presentan un comportamiento inteligente, aunque muchos estudiosos están de acuerdo que el hecho fundamental fue la conferencia de Dartmouth en 1956. Esta dio paso tanto a su término como a su campo de estudio. Aunque en la década de los 50 a los 70 se comenzó su estudio, había muchas limitaciones computacionales. Una vez superada esta barrera, la inteligencia artificial comenzó a florecer. En cuanto a sus conceptos, hay muchos conceptos y muchos términos que pueden ser tomados en cuenta, aunque creemos oportuno que un concepto que podría abarcar todos los anteriores son todas las acciones y mecanismos que son desarrollados por las máquinas que en caso de ser realizadas por los seres humanos pues requerirían de inteligencia. Obviamente, la utilización de esta nueva inteligencia, como fueron mencionados en la jornada de ayer, presenta muchos desafíos para los derechos constitucionales de los humanos a nivel mundial. Algunos de estos derechos, por mencionar algunos, son derecho al trabajo, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de religión, derecho a la educación, imagen y voz propia, entre muchos otros. Se presentan desafíos por esta nueva inteligencia como una desigualdad económica, desigualdad tecnológica, responsabilidad y toma de decisiones, un gran impacto a la autonomía humana y desafíos legales y regulatorios. Aunque el campo no es tan extenso en su estudio como se desea, también en el mundo se han comenzado algunas regulaciones, como la Unión Europea, con las directrices del 2020, que incluye todo este tema de la dignidad y los derechos humanos. También la primera ley de inteligencia artificial que se presenta en el 2021 en el Parlamento Europeo es aprobada en el 2023 y se comenzará su implementación en el 2026. Su contenido establece la regulación de la utilización general de la inteligencia artificial y evitar que esta nueva inteligencia pueda utilizar
los datos de los usuarios debido a la gran cantidad de datos que utiliza de manera general. Estados Unidos, por su parte, toma otra perspectiva con la orden ejecutiva de Joe Biden en el 2023 y pone a la inteligencia artificial de manera liberal en una lucha por el mercado tecnológico. China, por su parte, también tiene una ley reguladora de inteligencia artificial, aunque tiene una regulación específica en cuanto a la inteligencia artificial generativa. Cuando pensamos en Cuba, seguro pensamos que debido a las dificultades presentadas en el contexto económico, no se encuentra un gran desarrollo de inteligencia artificial. Pues bueno, sí presentamos algunos programas. BR Intelligence, apoyando a grupos empresariales, Strayson, utilizado en el deporte como el béisbol, también sistema computacional de Brasa, como soporte a la plataforma en zona, entre muchos otros que también puede ser mencionado. Nuestra Constitución establece que la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Obviamente nuestra Constitución presenta derechos fundamentales y esenciales que fueron antes mencionados y no escapamos de desafíos que se pueden presentar. A pesar de la formación de profesionales en nuestro país, no se cuenta con todos los elementos necesarios para que se puedan desarrollar. En nuestro país, aunque no se cuente con una estrategia nacional de inteligencia artificial, ya se está trabajando en ella y se está implementando una estrategia sectorial para la utilización de esta nueva tecnología. Se debe garantizar que sea una utilización del pueblo y no como parte individual, debido a que podría traer desigualdades socioeconómicas. Si se va a utilizar esta tecnología, que entre dentro de todos los marcos legales y regulatorios correspondientes. En cuanto al trabajo, un derecho y un deber constitucional. Su automatización puede traer consigo grandes cambios en la ética profesional, además de la necesidad de capacitar a nuestros nuevos profesionales por todos los cambios que puede traer consigo. Cómo no mencionar también la necesidad de emplear los mecanismos necesarios para la transparencia y aplicabilidad de información y la necesidad de mecanismos que establezcan igualdad y equidad una vez aprobada la ley número 156 del Código de las Familias en el año 2022. También mencionar en el aspecto político que nuestra Constitución establece que el pueblo juega un papel fundamental en la toma de decisiones del país y en su sistema socialista. Por lo tanto, no se debe caer en una dependencia tecnológica que pueda afectar este principio. Con esto damos paso a la conclusión, pues un sometimiento a la tecnología que da paso a la inteligencia artificial, que hasta ahora está dentro de los límites del control humano, con la duda de si su reproducción futura será igual de manipulable por el hombre como especie, deja polémicos asuntos por resolver en la esfera jurídica en el afán de mantener el orden y control. El uso de manera positiva de la inteligencia artificial en el plano científico-tecnológico esperamos sea el principal motivo de desarrollo donde predomina el bienestar común y logre superar barreras de desigualdad y concesiones que afectan el correcto cumplimiento de los derechos fundamentales de cada ser humano. Muchas gracias. Bueno, gracias también al estudiante que ha abordado esta temática. Decía, bueno, son cuestiones lógicas, ¿no? Estamos tratando de utilizar la cámara en todas las direcciones. Les decía que agradecemos también al estudiante. Déjenme plantearles que estamos viendo algunas manos alzadas. Quizás hay alguno de los presentes que quiera hacer alguna intervención. Les sugerimos que pasen directamente al grupo de Telegram para poder ir intercambiando en función de nosotros y poder avanzando con la jornada de hoy, porque son varias ponencias, y aprovechamos este canal de Telegram para hacer los debates necesarios. También decirles, por supuesto, que todas las intervenciones de los estudiantes, al igual que la ponencia del doctor Luis Rivera, nosotros la vamos a ir colocando directamente también por la vía del canal para que todos puedan consultarla después. Con relación a esta ponencia, decirles que, por supuesto, ya hemos abordado el tema desde la posición relacionada con el proceso de la enseñanza, que no es menos polémico, y ahora esta ponencia se ha enfocado en abordar la cuestión de los desafíos desde el punto de vista de los derechos constitucionales. También hay otro desafío que nosotros podemos abordar que está relacionado con lo que quizás se vuelve más común para los jóvenes hoy en el mundo y que tiene que ver con la relación con el chat GPT. Por eso damos paso entonces a nuestra próxima ponencia.
reitero los buenos días para todos los participantes. Nosotros somos Manuel Alejandro Cedeño Rodríguez y Andy Rafael Cantero Elsi, somos estudiantes del tercer año de Derecho y venimos a hablar sobre el ChatGPT. El ChatGPT es una herramienta que se ha ido generalizando últimamente. Se utiliza últimamente tanto en cuestiones del estudio, como ya se ha mencionado, como en cuestiones de trabajo. ChatGPT es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para simular conversaciones humanas. Las siglas GPT significan Generative Pre-trained Transformer. Esto significa transformador generativo y significa que utiliza inteligencia artificial generativa, que como explicó el profesor de El Salvador en su conferencia, es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de generar datos por sí misma. En el sector jurídico, que es en lo que nos estamos concentrando, el ChatGPT se ha generalizado también su uso, principalmente en países de Europa o generalmente del mundo desarrollado, como Estados Unidos, China también, y se utiliza principalmente en los bufetes de abogados para realizar tareas tales como el desarrollo de contratos que se pueden automatizar gracias a todas las funcionalidades que tiene esta tecnología, usando prompts que también explicaba el profesor en su conferencia, el profesor de Salvador. Y utilizando estos prompts se le puede dar cierta plantilla al ChatGPT para que cree un contrato. Por supuesto, esto hay que analizarlo y no se puede tomar como única fuente, ya que siempre tiene que estar siendo supervisado. Puede cometer errores, tener sesgos y todo esto depende de los datos con los que se entrena la inteligencia artificial, debido a que varios de estos bufetes, por ejemplo algunos bufetes españoles, utilizan inteligencias artificiales que ellos mismos entrenan y la van alimentando con datos propios, y esto va haciendo que cada vez se vaya adaptando más a las necesidades de todo esto, de un bufete específico o de alguna materia en específico, ya sea penal, civil o lo que se requiera. También se puede utilizar para analizar grandes cantidades de datos por su capacidad de analizar palabras específicas y conectarlas gracias a la tecnología de red neuronal, que es en la que se basa este ChatGPT, que conecta ciertas ideas o palabras y genera respuestas respuestas pequeñas y respuestas concisas y precisas, todo directo, y también esto permite analizar grandes cantidades de documentos, disminuyendo la carga de trabajo de los juristas y también disminuyendo el tiempo con el que se pueden realizar los procesos. También esta herramienta es útil en la búsqueda de precedentes jurídicos debido a su capacidad de conectarse a internet directamente. Esto solo puede hacerlo, válido de aclarar, la última versión de ChatGPT, que es el ChatGPT 4, que se conecta directamente a internet, siempre está conectado en tiempo real y puede buscar datos directamente de internet. Esto permite también disminuir tiempos y disminuir trabajo. También, debido a que ChatGPT es una inteligencia artificial, puede cometer menos errores que son propios de los humanos, como errores de escritura, cosas así, errores humanos que se pueden evitar totalmente con la inteligencia artificial. Todo esto también hay que aclarar que es solo como apoyo para la práctica jurídica. Todas estas tareas, todas estas funcionalidades se deben siempre analizar por el jurista a cargo, alguien que sepa de la materia y pueda manejar correctamente la inteligencia artificial, porque el ChatGPT él mismo no es capaz de generar ideas propias ni nada de eso. O sea, siempre hay que estar analizando todo, porque es muy importante, ya que puede cometer errores y ya se han dado casos de personas que han sido sancionadas debido a estos errores. Algunos ejemplos de empresas que utilizan esto
ChatGPT para todas estas tareas es Logix, que es una empresa de Israel que utiliza ChatGPT para analizar contratos y evitar también riesgos legales. También existe Ross Intelligence, que se dedica al análisis de datos principalmente. La confiabilidad del ChatGPT para la investigación jurídica depende de varios factores. Sus respuestas o soluciones son menos imparciales que las de otras herramientas o tecnologías. Además es necesario tener como decía el compañero Manuel, es necesario tener la versión de pago, ya que la versión gratis solo tiene acceso limitado a información hasta 2021 y no es capaz de conectarse a internet para actualizarse. Sin embargo, la versión de pago sí tiene esas funcionalidades y tiene una mejora general en todos los aspectos. Es importante en el ámbito del derecho usar tecnologías de inteligencia que estén acorde a la guía ética y haya sido entrenada con información confiable, y además es recomendable utilizar IAs que estén dedicadas específicamente al campo jurídico, como es el caso de Otter, que trata de la transcripción de reuniones, Kira System, que es para el análisis de contratos, y Luminance, que es para analizar contratos y otros documentos y encontrar errores en los mismos. Además, pueden haber problemas de privacidad, ya que al utilizar datos en proporciones de reutilización, como se basa el funcionamiento de ChatGPT, puede brincar la brecha de seguridad de empresas, y en la asesoría legal pueden crear problemas brindando información confidencial de una empresa a la internet. Y es fundamental tener en cuenta que esta es una herramienta de inteligencia artificial que padece de sesgo y que tiene que ser asesorada por alguien que sepa del ámbito del derecho para poder utilizarlo, porque no padece de no tener la capacidad inherente a lo humano, que es la responsabilidad ética y el análisis del contexto que se está analizando. Ya. Bueno, no hay tantas legislaciones en el mundo actual todavía que sean creadas específicamente para la inteligencia artificial, pero el mes pasado, el mes de mayo, el 21 de mayo específicamente, se aprobó finalmente la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es la primera ley a gran escala de este tipo, que establece varias legislaciones y varios caminos a trazar para el uso de la inteligencia artificial. Esta ley organiza la inteligencia artificial por su nivel de riesgo. El nivel de riesgo viene dado por sus capacidades y por sus funciones. El ChatGPT, que es la que estamos tratando hoy, está en el nivel de riesgo mediano, que es el segundo nivel de riesgo, y se puede utilizar completamente, pero con algunas restricciones debido a problemas de transparencia. Esto significa que un ejemplo, aunque si se utiliza el ChatGPT en una empresa, cualquier cliente que interaccione con él tiene que ser avisado de que está interactuando con una inteligencia artificial. Esto también se aplica a cualquier persona que tenga que utilizar esto en cualquier ámbito. En el ámbito jurídico también se debe saber que la inteligencia artificial es la que está actuando. Esto está estipulado en esa ley específicamente, que se debe tener en cuenta estas cuestiones de transparencia. Además, esta ley pone un paso, es un gran paso para este desarrollo de la inteligencia artificial, porque especifica todo lo que se debe hacer con cada tipo de inteligencia artificial, y también especifica, pone documentos y autorizaciones necesarias para poder realizar cualquier actividad con esta, ya que cada vez son más las empresas, principalmente en la Unión Europea, que se dedican a brindar estos servicios de inteligencia artificial, y deben ser siempre aprobadas por esta ley y
Esto también ayuda a luchar contra el deepfake y todos estos fenómenos que se han venido dando últimamente con el auge de estas tecnologías. Ya, el uso de ChatGPT como apoyo en tareas legales se ha ido extendiendo por todos los despachos en Europa. Tenemos el caso de Jesús Ruiz Ballesteros, director y fundador de la firma Ruiz Ballesteros, que ha entrenado ChatGPT para tareas específicas que se encargue su despacho. Esta herramienta es utilizada para presentaciones, escribir artículos, presentaciones en internet. Además, gran cantidad de despachos también utilizan el ChatGPT para automatizar las tareas y para ahorrar personal necesario para estas mismas tareas, y esto les es conveniente. Pablo Martínez, director y fundador de GIC Abogado, explica que el despacho utiliza ChatGPT, además de la inteligencia artificial desarrollada por el Colegio de Abogados de Madrid para la redacción de documentos. Esta herramienta lo que hace es que cuando el abogado se sienta a escribir, le plantea un borrador a través de los temas incluidos en la base de datos de la propia plataforma, y esto le facilita la tarea. Si bien el ChatGPT se ha ganado un lugar actualmente dentro de los despachos, también todavía le queda por incursionar dentro del mundo jurídico, porque el sector jurídico es muy purista y normalmente las nuevas tecnologías le cuesta adaptarse pero por suerte está cambiando este estándar, ya que nuevos juristas se están graduando y quieren acceder a esta magnífica tecnología. No obstante, existen casos de juristas que han sido sancionados, como es el caso de Dogo. Bueno, para concluir, tenemos que volver a recalcar que ChatGPT es solo una herramienta y debe ser utilizada como tal y con la correcta supervisión de profesionales, principalmente en el sector jurídico, ya que es inevitable que cometa errores porque es una tecnología, al final de todo, creada por los humanos y debe ser siempre analizada, y todos los datos que cree o todo lo que dé siempre tiene que ser analizado por un profesional. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los estudiantes. Creo que esto es un tema que nosotros tenemos que profundizar mucho más, puesto que, como decía antes, fíjense que hemos estado en la mañana de hoy, reitero, abordando hasta este momento 3 aristas diferentes. La arista de los derechos constitucionales y la inteligencia artificial, la arista de la docencia y el proceso docente educativo y la inteligencia artificial, y en este momento acabamos de abordar un tema relacionado con el ChatGPT que no está desvinculado, y esto es importante, del proceso docente educativo. Creo que compartiría con todos los que están hoy en nuestra jornada, y creo que todos de alguna manera también piensan lo mismo. No cabe duda de que la tecnología de la inteligencia artificial en el acceso a los estudiantes en el mundo entero es una de las más accesibles. O sea, a veces se habla de inteligencia artificial y pensamos que estamos hablando de grandes elementos de robótica, de grandes fábricas, de grandes cuestiones de algoritmos complejos, pero como herramienta, el ChatGPT hoy está en manos de todos nuestros estudiantes. Queríamos que los estudiantes Manuel y Andy abordaran esta perspectiva, sobre todo ellos como estudiantes, reconociendo la situación que se genera para el estudiante si no es consciente de las limitaciones que tiene ChatGPT para los resultados de sus procesos. El ChatGPT, y es nuestra posición y es la que estamos defendiendo desde nuestro evento en materia de inteligencia artificial, y que tiene que ver con estos desafíos que han sido tratados toda la mañana de hoy. ChatGPT no debe ser, ni desde el punto de vista de ético, ni desde el punto de vista técnico, utilizado como la herramienta para dar una respuesta a una evaluación, a un trabajo de un profesor. Aporta elementos
pero esto es una cuestión que puede ser discutible, pero nuestra posición la estoy explicando y los estudiantes se lo hemos demostrado. Decirles, por ejemplo, que a nuestros estudiantes en materia de ChatGPT, la demostración que le hacemos como advertencia es utilizar un ChatGPT y hacerle una simple pregunta, la cual le pueden hacer todos ustedes. Usted me daría una respuesta, a una pregunta mía de la que usted no se sepa la respuesta, usted me respondería, y el ChatGPT siempre va a decir sí. Entonces, si el ChatGPT es capaz de asumir que daría una respuesta a una pregunta de la cual no se sabe la respuesta, queda claro que el papel del hombre sigue siendo fundamental para evaluar cualquier respuesta que se dé. Es una herramienta válida, pero una herramienta que siempre, hasta el día de hoy, necesitará la tutoría y el acompañamiento de todos los docentes y también de los propios profesionales que se están formando. Bueno, volvemos a decir que continuamos los debates y podemos mantener los enlaces por la vía de nuestros canales y redes sociales, y vamos a pasar a continuación a la próxima ponencia, que aborda otra temática también, que es la relacionada con el derecho de autor. Un momento para mover el micrófono. Aquí. Bueno, venga, disculpen un momento. Vengan ustedes. Vamos a mover. Ahora sí, disculpen, continuamos entonces. Bien, buenos días. Reiteradamente, nosotros somos estudiantes de Derecho del tercer año. Nuestros nombres son Amanda María Cuello Silva, quien les habla, y Rosana Martínez Almeida. Hasta hace no muchos años la cuestión de la titularidad de los derechos de autor con relación a las obras creadas por ordenador no planteaba problema alguno, porque el programa informático constituía un instrumento de ayuda al desarrollo creativo del ser humano. Pero al transcurso de los avances tecnológicos en general y con la inteligencia artificial en particular, ese programa informático pasa a asumir muchas de las decisiones ligadas al desarrollo creativo sin intervención humana. Esta realidad hace que se planteen cuestiones tan evidentes. Pero a la vez tan complejas, como si una obra totalmente creada por la inteligencia artificial puede estar protegida por derechos de autor, o si la autoría humana constituye un requisito para obtener dicha protección. A lo que este trabajo está encaminado a realizar un análisis sobre los distintos criterios que en el mundo se tratan referentes a este tema. Este año ha sido marcado por los dilemas éticos que han surgido alrededor de la inteligencia artificial. Uno de los ejemplos más sonados a nivel mundial son las huelgas de Hollywood, que tanto el sindicato de guionistas como el sindicato de actores han luchado, entre otras cosas, por un uso moderado de la inteligencia artificial en el cine y en la televisión. La cuestión moral de no pagar por una creación y su impacto en el empleo de los creadores humanos se torna central
Y de aquí surge un interrogante. ¿Debería la inteligencia artificial poseer derechos de autor? Bajo la normativa actual de muchos países, la autoría está reservada exclusivamente a los seres humanos, y esto plantea un desafío en la distinción entre obras generadas por la inteligencia artificial y las creadas por humanos. Existen diferentes criterios a nivel mundial, criterios legales. Primeramente, en el año 1884, una fotografía de Oscar Wilde, tomada por Napoleón Saroni, marcó el primer caso en el cual la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo que dirimir respecto a la pertinencia de otorgar derechos de autor a una obra que fue asistida por nuevas tecnologías en su creación. Actualmente, en Estados Unidos se regula en la ley, que para que una obra sea susceptible de derechos de autor, debe su origen a un ser humano, aunque desde el año 2019, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha estado recopilando información acerca del impacto de la inteligencia artificial en derechos de autor, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. España y México siguen con la postura de la Oficina de Derechos de Autor, la cual declaró que no aceptará registros de obras sin ningún aporte creativo o intervención de un ser humano. En Australia, el tribunal declaró que una obra generada con la intervención de una computadora no puede estar protegida por el derecho de autor porque no es producida por el ser humano. Por otra parte, la ley británica de Derecho de Autor, Diseño y Patentes, en su artículo 178, regula que una obra generada por computadora es aquella donde no existe un autor humano de la obra, mientras que en su artículo 9.3 regula que en el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por una computadora, se considera que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra. En cuanto a la protección de los derechos de autor de los productos generados únicamente por inteligencia artificial, sin intervención humana, se tiene que seguir con paciencia los avances de la tecnología, ya que aún es muy pronto para sacar conclusiones. Bien, tener en cuenta que existen consecuencias tanto para los creadores como para la sociedad sobre la falta de protección de derechos de autor para las obras generadas por la inteligencia. Bien, en este caso tenemos la pérdida de incentivos. La falta de protección del derecho de autor puede desincentivar a los creadores de inteligencia artificial a invertir en el desarrollo de herramientas y algoritmos que generen obras creativas. Si no hay posibilidad de obtener beneficios económicos por las obras generadas, la innovación en este campo podría verse afectada. Difícil monetización. La falta de derechos de autor dificulta la monetización de las obras generadas por la inteligencia artificial. Si cualquier persona puede copiar y utilizar las obras sin restricciones, los creadores no pueden obtener ingresos por su trabajo. Y problemas de control. La falta de protección del derecho de autor puede dificultar el control de la distribución y uso de las obras generadas por la inteligencia artificial. Si cualquiera puede modificar o adaptar la obra sin permiso, el creador puede perder el control de su creación. En cuanto a las consecuencias de la sociedad, en cuanto al impacto en la creatividad, puede generar una cultura de toma y uso de las obras generadas por la misma inteligencia sin que se reconozca el trabajo de los creadores. Esto podría afectar a la creatividad humana y a la innovación. Confusión sobre la propiedad intelectual. La falta de claridad sobre la propiedad intelectual en las obras generadas por la inteligencia pueden generar confusión y disputas legales. Y problemas de atribución. La falta de derechos de autor dificulta la atribución de las obras generadas a sus creadores, lo que puede generar problemas de reconocimiento y reputación. Tenemos soluciones propuestas, algunas que se pudieran dar en el marco legal específico. La creación de un marco legal específico para la propiedad intelectual de las obras generadas por la inteligencia es fundamental. Este marco debería definir claramente quién tiene los derechos de autor sobre las obras generadas y cómo se pueden utilizar estas obras. El reconocimiento del creador humano
Algunos expertos proponen que el creador humano de los sistemas de inteligencia artificial debería ser reconocido como el autor de las obras generadas por sus sistemas y los sistemas de licencia. Se podrían crear sistemas de licencias específicas para las obras generadas por la inteligencia que permitan a los creadores controlar la distribución y uso de sus obras. Concluyendo, se puede afirmar que la evolución reciente en inteligencia artificial ha desatado un debate moral y jurídico crucial en el ámbito de los derechos de autor y la propiedad intelectual, puesto que los programas informáticos ya no son solo una herramienta que el autor utiliza como un instrumento más para crear la obra, sino que son los propios sistemas de inteligencia artificial los que nacen ahora con autonomía suficiente para tomar las decisiones que tradicionalmente se asocian al ser humano en todo proceso creativo. Aplicar los derechos de autor a creaciones de máquinas de inteligencia artificial supone, en ocasiones, un reto. Aunque la base de los derechos de autor esté asentada, cada día aparecen nuevas barreras a las que se deben proporcionar soluciones acordes a las legislaciones existentes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, agradecer nosotros a las estudiantes por su intervención. Como pueden apreciar, ya en la mañana de hoy vamos abordando varios puntos. Creo que el tema del derecho de autor, además de formar parte del programa de estudios de la carrera de Derecho, en nuestra universidad también el derecho de autor ocupa una situación, un interés especial por el hecho de que también existen muchos estudiosos abordando esta temática. O sea, en este momento estamos en la eterna discusión de quién es el autor, como han expuesto las estudiantes, a quién le atribuimos ese derecho. De momento tenemos una posición clara a nivel judicial de que solo se reconoce al elemento humano en esto, pero como decía el profesor Luis Rivera en su conferencia magistral, ¿quién dice que esto hacia el futuro no puede cambiar? Y vale la pena debatir sobre estas cuestiones. Bueno, a continuación le damos la palabra entonces a otra estudiante con otro de los trabajos, con una dinámica también diferente. Ahora nos vamos a mover hacia el mundo de la contratación. Buenos días, mi nombre es Alejandra Pérez González y es de mi compañera Nayelis Palomo Fernández, y vamos a estar hablando sobre los contratos inteligentes y sus implicaciones para el derecho contractual. Primeramente debemos saber cómo surgen los smart contracts, cómo se desarrollan y qué es un smart contract. Primeramente, un smart contract o contrato inteligente es un programa informático que funciona como acuerdo contractual entre dos o más personas. Este programa es autoejecutable a medida que se va desarrollando determinadas condiciones del sistema. Su origen data de la década de 1990, cuando Nick Szabo, un criptógrafo y experto en tecnología estadounidense, acuñó el término y desarrolló la idea subyacente. Él presentó formalmente la idea de formalizar las relaciones de forma computarizada en 1994, donde argumentaba que la unión de los códigos junto a un sistema de seguridad robusto daría como resultado un sistema más eficiente y más confiable para la gestión de las transacciones. Muchos científicos tomaron esta revolucionaria idea como algo demasiado fantasioso, y además en aquella época no se contaba con la tecnología suficiente para desarrollarla. No es hasta 2008, con la aparición del Bitcoin y la tecnología blockchain, que se crea el terreno fértil necesario para la aparición de los smart contracts. La tecnología blockchain consiste en la agrupación de datos en bloques. Estos datos se distribuyen en nodos que son computadoras conectadas a una red blockchain, que a su vez que refleja la secuencia de las transacciones y el tiempo exacto de estas, uniéndose e impidiendo que pueda ser modificada o transformada la información dada, dando más seguridad e inmutabilidad para la gestión de los smart contracts. Si hablamos de los desafíos para la implicación del derecho contractual, debemos tener en cuenta que la aplicación de los principios tradicionales de este derecho viene con muchas dificultades y muchas interrogantes. Ejemplo de esto lo damos en la formación del contrato. Como sabemos, es un contrato hecho de un código autoejecutable, por lo que da la interrogante de: ¿es suficiente configurar el código para considerar válida la oferta y la aceptación? ¿Qué pasa cuando el código no es lo suficientemente claro? También tenemos interrogantes alrededor de la
interpretación del contrato. O sea, sabemos que al ser un contrato basado en tecnología blockchain puede ser difícil de interpretar y se hacen necesarios la participación de expertos en esta tecnología. Por lo que, en caso de ambigüedad de error, ¿quién tendría responsabilidad de interrogarlo, de interpretarlo? O ¿cómo sería posible garantizar la coherencia entre las intenciones de las partes y los códigos? Son interrogantes que surgen alrededor de esto. También vemos alrededor del cumplimiento del contrato que, a pesar que esta tecnología permita la no intervención de terceras personas o la facilidad para el cumplimiento de las obligaciones, crea su interrogante alrededor de cómo o qué remedios serían los utilizados en caso de error o ambigüedad. Aunque los smart contracts vienen con un aire innovador, esto no quiere decir que vayan a revolucionar completamente todo lo que antes ya estaba regulado en la ley en torno a los contratos. Por ende, no van a suplantar tan fácilmente los contratos tradicionales, porque existen diferencias entre ambos. La primera que se encuentra es que el lenguaje de los contratos tradicionales es un lenguaje sencillo, es un lenguaje accesible y entendible para todo el tipo de personas que tengan en su momento la oportunidad de leer el contrato. No siendo así con los smart contracts, porque los smart contracts tienen un lenguaje de programación, o sea, un lenguaje antinatural. Tenemos también que la interpretación de los contratos tradicionales se encuentra regulada en la ley, como debe ser toda su interpretación desde su constitución, no siendo así porque los smart contracts son muy difíciles de interpretar, al no ser por personas técnicamente especializadas en realizar esta labor. Tenemos también que los smart contracts quitan o eliminan a las terceras personas para darle validez contractual a dicho contrato. Es decir, en los contratos tradicionales tenemos que se necesita de un notario en nuestro país para darle validez contractual a dicho proceso, pero en los smart contracts solo intervienen, o sea, vienen a intervención las partes involucradas. Entonces, los smart contracts no pueden sufrir modificación porque estos se encuentran dispuestos en una cadena de bloques, pero los contratos tradicionales, si las partes así lo desean, si las partes así lo solicitan, poniéndose de acuerdo, pueden sufrir modificación. Entonces, los smart contracts tenemos también que no pueden estar, o sea, que a nivel internacional muchos países aún no aceptan su implementación en el tema del derecho, no siendo así con los contratos tradicionales que ya se encuentran regulados en todas las legislaciones de todos los países acordes a este tema. Tenemos también que es favorable, los smart contracts son favorables a aplicarse en los contratos de menor complejidad, dado su naturaleza. Y entonces se diferencia de los contratos inteligentes, de los contratos tradicionales, mejor dicho. Se diferencian los contratos tradicionales en que estos pueden ser empleados en cualquier ámbito. Entonces tenemos también que entre los beneficios de los smart contracts tenemos que estos se ejecutan automáticamente, que usted acepte y usted cumpla con toda una X cantidad de circunstancias en condiciones que se tienen plasmadas, por lo que esto vuelve más seguro y más acelerado el proceso. Tenemos también que ofrecen mayor seguridad y protección a los datos que usted va a emplear para la conformación de este contrato por estar basados en la tecnología blockchain. Y reducen considerablemente los costos, dado que estos no van a traer la intervención ni a terceras personas, y también va a disminuir el esfuerzo y el trabajo que estas van a tener que realizar. Entonces, tenemos que entre los desafíos necesitamos unos smart contracts más complejos, porque como ya decía anteriormente, estos solo pueden ser utilizados en diferentes tipos de contratos, en temas más sencillos, en temas más centrales, no en temas más complejos. Entonces, tenemos que se necesitan también incluir mecanismos para que estos a su vez puedan ser modificados en un futuro por las partes, puedan ser modificados, adaptados y puedan ser cambiados. Entonces, tenemos que atender
a la legislación nacional, porque la legislación nacional muchas veces puede poner restricciones en cuanto a los smart contracts, porque esto puede, a su vez, si no se tiene muy en cuenta complejizar y equilibrar toda la legislación, pueden traer en cuenta que sufran lesiones otros derechos. Entonces esto no sería lo que se busca. Entonces, entre la resolución de disputas de los smart contracts tenemos 3 mecanismos muy importantes: la línea de disputas, el arbitraje tradicional o la inclusión en las cláusulas de contrato de arbitraje. Bueno, para concluir, pues, hablemos del futuro de los smart contracts, que a pesar de todos sus desafíos tienen un futuro muy prometedor y brillante por el simple hecho de que cada vez están siendo más usados en los diferentes sectores, como finanzas, gestión para los suministros y los bienes raíces, y además de la salud. Lo que quiere decir que probablemente se conviertan en una herramienta estándar para el uso de las industrias. En definitiva, los contratos inteligentes son una realidad que llegó para quedarse. La adaptación del derecho es una tarea compleja, pero es necesaria para asegurar que esta tecnología se desarrolle de forma responsable y beneficie a la sociedad. Bueno, agradecer también a los estudiantes ponentes, a las estudiantes ponentes, comentar que, como pueden apreciar todos ustedes, estimados colegas, solo lo que hemos pretendido es un mero acercamiento a esta temática desde otra perspectiva. Como dije al comienzo en la presentación del día de hoy, queríamos que la jornada de hoy fuera una jornada con la intención de aportar visiones de la inteligencia artificial desde múltiples perspectivas, más allá de la profundidad de las exposiciones, o por supuesto porque el tiempo es reducido, pues simplemente dar breves pinceladas de la complejidad que tiene la situación de la inteligencia artificial desde múltiples ámbitos. En el caso de los smart contracts que acaban de explicar las estudiantes, pues comentarles que ya en nuestra docencia, nosotros, como parte de uno de los temas de las explicaciones que hacemos en la esfera contractual mercantil, pues abordamos en nuestras conferencias brevemente la situación de los smart contracts para garantizar ir poco a poco creando una cultura en relación con este tema, que no es el único, por supuesto, pero también que se conozca como elemento de actualidad que ya están ahí. Igual la intervención de las estudiantes va a ser colocada oportunamente y podremos intercambiar por la vía de nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a dar paso a la última de nuestras intervenciones de la mañana de hoy, en relación con el último tema que vamos a plantear, que es otra perspectiva, la mediación. Buenos días, mi nombre es Diana Bárbara Matanzas López, soy estudiante de tercer año de Derecho y mi tema tiene que ver con la mediación online. La mediación online no es más que un mecanismo de solución de conflictos, pero en línea. Lo que se busca con este mecanismo es que las personas, sin necesidad de estar presencial ante un tribunal o estar en el mismo lugar, puedan solucionar un conflicto. Solamente se necesita internet, un ordenador y un clic. ¿Qué pasa con esto? Este mecanismo no es nuevo, sino que hace varios años que se viene tratando este mecanismo, pero no cuenta con una definición exacta, porque al ser no tan novedoso, sino que para muchos países hace poco tiempo que lo están comenzando a utilizar. Por eso quiero dedicar mi ponencia a la regulación que tiene este mecanismo en España, tanto como en nuestro país. En España, para todo lo relacionado con la mediación online, es necesario remitirse a la Ley 5 del 2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles, ya que, como expliqué anteriormente, el mecanismo en sí no cuenta con una regulación propia, donde en su artículo 24 dicha ley establece que este procedimiento debe realizarse con el empleo de medios tecnológicos, debe realizarse en forma de videoconferencia. Pero ¿qué pasa? A muchas personas, cuando van a utilizar la plataforma, se preguntan, ya que como el mismo mecanismo no cuenta con una regulación exacta,
¿Qué certeza tienen de que el proceso que van a realizar va a ser 100% efectivo? Se dice por estudiosos del tema que deben remitirse a la anterior mencionada la ley, donde en sus artículos del 6 al 10 establece los principios por los que debe regirse este mecanismo, que son la voluntariedad, que se explica como que todas las partes que van a entrar al proceso deben asistir de forma voluntaria. No puede existir coerción ni pueden estar sugestionadas al asistir al proceso. Lo segundo es la neutralidad. Se dice que las partes son quienes van a llegar al acuerdo. No puede ser, ni en el caso de la mediación tradicional, no puede ser el mediador quien plantea un acuerdo, o en el caso de como estamos hablando que es en línea, se supone que va a ser a través de una plataforma, de un software. Este software no puede sugerir propuestas, sino que los litigantes son quienes ellos mismos van a proponer un acuerdo. El tercero que se habla es la privacidad y confidencialidad. En este dice que las partes no están en obligación de presentar pruebas en el proceso judicial. Y lo otro que existe es la imparcialidad e igualdad, que dice que todos los litigantes van a tener los mismos derechos y obligaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con Cuba? Cuba todos sabemos que es un país subdesarrollado, que se comienza a hablar de estos mecanismos de solución de conflictos en línea a partir del 2019 con la aprobación de su constitución, donde en su artículo 93 habla sobre el empleo de estos mecanismos para solucionar conflictos. Pero quien lo habla de un modo más ampliado es el Código de la Familia, donde en su artículo 443 establece que para asuntos familiares puede aplicarse la mediación online. A mi apreciación, Cuba todavía no cuenta con los elementos suficientes como para aplicar una mediación online. ¿Por qué? Porque como se explica anteriormente, se necesitan medios tecnológicos y nuestro país no cuenta con la tecnología 100% avanzada como para poder emplear estos medios. El otro es el Internet. Sí, nuestro país tiene Internet, pero el Internet que tenemos no cuenta con la velocidad ni es lo suficientemente rápido como para que esta plataforma pueda funcionar al 100%, ya que uno de los objetivos fundamentales de este mecanismo es buscar la celeridad del proceso. Y el otro es que no toda la población cubana tiene conocimiento de cómo se usa el Internet, de sus plataformas, además que no todo el mundo cuenta con un dispositivo electrónico. A modo de conclusión, decir que la mediación, aunque no cuenta con una regulación propia, muchos países la están aplicando y obtienen grandes resultados, que aunque para muchos países ya la mediación online es un reto en su aplicación jurídica, para Cuba todavía, para muchos países es una realidad, para Cuba todavía implica un reto. Muchas gracias. Bueno, agradecer también a la estudiante, por supuesto, por abordar esta perspectiva desde ese tema y decirles que en manera de resumen de esta jornada, pues nosotros creemos que es importante establecer desde la perspectiva de Cuba lo siguiente. Yo, si me preguntan con qué me quedaría en la jornada de hoy, además de, por supuesto, el agradecimiento eterno a los estudiantes por su desempeño, por su esfuerzo en la realización de esta actividad, en apoyarla, pues me quedaría con comunicarles a todos que nuestro país afortunadamente trabaja a pasos redoblados por una estrategia nacional para la inteligencia artificial, que, como se mencionó en alguna de las ponencias, tenemos ya un proyecto sectorial que labora fuertemente junto con toda la actividad de la informática en Cuba para lograr avances en este sentido. Y esto me quedaría, y lo menciono, porque siempre se piensa que la inteligencia artificial y su desarrollo son incompatibles. Y si bien es cierto que el subdesarrollo en determinadas actividades, las limitaciones, las inequidades desde el punto de vista económico pueden generar retardo en la inteligencia artificial o en el acceso a la inteligencia artificial, no es menos cierto que nuestra función académica, nuestra función como profesionales, es preparar a las futuras generaciones en el uso adecuado, en el manejo ético, en el manejo responsable de estas tecnologías y de este nuevo conocimiento. Por ello, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que Cuba, a pesar de todo, trabaje fuertemente en su estrategia nacional y además de que esa estrategia nacional esté comprendido, y así lo han hecho saber todas las autoridades, por una necesidad de un tratamiento multisectorial y que desde esa visión multisectorial realmente se elabore una estrategia lo suficientemente fuerte.
En este sentido, bueno, estamos concluyendo de momento nuestra sesión y vamos a ceder la palabra a nuestra decana, Odalis, para que haga las palabras de conclusión de nuestro evento, tal cual hizo. Disculpen porque estamos en vivo. Díganme. Miren, muy bien. Disculpen porque todos son sorpresas. Se me informa por parte del comité organizador que durante las sesiones del evento se ha organizado un concurso en paralelo a la sesión del evento y que ese concurso en este momento van a proceder a la premiación de los trabajos que fueron presentados al concurso de la Sociedad de Derecho Informático, que también forma parte de los auspiciadores de este evento, o sea, REDAL, la Sociedad de Derecho Informático, la Universidad de Cienfuegos, y entonces la Unión de Juristas. Y en este momento, bueno, entonces vamos a ceder la palabra primero a los organizadores con la premiación y a continuación entonces sí las palabras de clausura. Nosotros nos retiramos entonces. Si me levantas la cámara para no sentarme mejor. Un saludo, buenos días a todos y todas que nos están amablemente acompañando en nuestro evento. No quisimos dejar pasar por alto que también está sesionando a la par con el evento, estuvo sesionando el concurso de la Sociedad de Derecho Informático acá por el capítulo de Cienfuegos. Entonces, como premiación, queremos dar 2 menciones y un premio. La mención número 1 en la categoría de estudiantes, en categoría de póster, a la estudiante Rachel Domínguez Zúñez. Le pedimos para que la conozcan, la vean. La segunda mención la tenemos para un trabajo que nos sorprendió muchísimo, que es también de un estudiante, y fue un gusto realmente ver cómo desde el primer año de la carrera de Derecho ya encontramos ponencias con un alto rigor científico, como fue el caso de la ponencia del estudiante. Vamos acá, mi niño hermoso. A ver, se lo digo con mucho cariño en el sentido de que ha estado acompañando, ven para que te vean, que ha estado acompañando el desarrollo del evento muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Y no podía faltar el gran premio de nuestro concurso por parte de la sociedad, que lo estamos otorgando a una cuasi-máster en formación, muy próxima a defender su tesis de maestría, la fiscal Laura. Venga para acá, el premio para Laura. Entonces, realmente muy emotiva para nosotros y un gusto que todos ustedes nos estén acompañando en este primer encuentro. Entonces, acto seguido, le doy a nuestra decana
y fiel colaboradora la palabra para que clausure de manera oficial este primer espacio, este primer encuentro que hemos tenido de Derecho e Inteligencia Artificial. Vamos a pasar a todos ahora al proceso de sentarnos, de compartir todos vamos, acérquense, por favor, acérquense. Vamos, ahí. José Gerardo. Estudiantes, en total 6, de todos no sabemos. Digitalización e inteligencia artificial. Listo. Ahí está conectado. Bueno, ahora retomamos entonces la actividad en este momento para de alguna manera hacer un cierre. Pero todo cierre implica también con una visión de dialéctica, ¿no? El inicio de nuevos procesos. Por tanto, aun cuando estamos ya en una jornada de conclusión, creo que para nada estamos concluyendo. Y por tanto y demás, yo creo que este es el inicio de muchos proyectos de colaboración. De manera especial quiero resaltar en esta posibilidad de dar palabras de clausuras, algunos les llaman, pero insisto, no creo que estamos concluyendo nada, sino justamente iniciando procesos importantes de alianzas estratégicas, de colaboración entre todos aquellos que ciertamente nos juntamos en 2 días porque creemos de manera apasionante, de manera real y con un gran compromiso en las posibilidades que tiene hoy el mundo jurídico y los retos y oportunidades y desafíos ante la inteligencia artificial. Quiero darle un saludo especial a Taeli Gómez Francisco, que sé que está conectada, nuestra querida Taeli, gracias. Que con el auspicio de la Red de Derecho de América Latina, la REDAL, uno de nuestros fieles acompañantes en este reto de soñar 2 días juntos con el mundo desde Cuba, nuestra querida isla, está aquí presente. También quiero saludar a las personas que quizás en pantalla no ven, pero nos acompaña nuestra querida directora de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cienfuegos, también una fiel exponente de la que cree en los sueños, de las posibilidades de concretar esos sueños. También aquellos que quizás no están en pantalla, pero permitieron que hoy nos juntáramos por 2 días del Centro de Gobierno Electrónico, de CEGEL, de la UCI, también que han estado con nosotros, de la Sociedad de Derecho Informático, también, Yanira, queremos saludarle, agradecerle también desde acá a todos los colaboradores, a la Unión Nacional de Juristas de Cuba en Cienfuegos, que han podido hacer de manera especial de estos 2 días de jornada intensa de colaboración, de debate, de reflexión, una oportunidad desde Cuba para el mundo, para encontrarnos de corazón en función de que la educación superior cubana, en este caso de nuestra alma mater cienfueguera, hoy se viste de gala. Y quiero que desde Cuba y el mundo sepan que esto ha sido un pretexto para encontrarnos, pero también para, como dijo Martí,
honrar honra. Y queremos, y quiero que el auditorio nos acompañe en un fortísimo aplauso, reconocer que ha sido una jornada de éxito, pero también saludo al Día Nacional de nuestros juristas. Felicidades a todos, a todas. De corazón a nuestros operadores del derecho en nuestro país, que de tanto orgullo nos llenan. Sinceramente, en un momento de importantes retos, y ahí están los juristas de Cuba vistiéndose siempre de gala y siempre de buena vibra, justamente. Han sido 2 días de una colaboración, de un estar detrás de las mamparas para que los procesos fluyan, y han fluido. Ciertamente también el reconocimiento grande para nuestros estudiantes. Están allí, están aquí, han prevalecido porque están conscientes de la importancia de lo que han hecho y por tanto también porque son reflejos de sus profesores. A este claustro del Departamento de Derecho, que también se viste de juristas del territorio, también agradecerle a nuestros profesores pues su empeño para que actividades como esta se desarrollen, porque nos dicen de la calidad humana, académica que tiene también nuestros estudiantes. A todos los que se han conectado desde el día de ayer para compartir, a los catedráticos de España, Jamaica, Rusia, Italia, han sido tantas personas que se han empeñado en juntarnos todos hoy, y creo que ha sido una jornada de aprendizajes y que nos deja sobre todo las puertas para seguir encontrándonos. Y en este sentido, Justicia 2024, Inteligencia Artificial y el Mundo Jurídico, Retos y Oportunidades, es la antesala de lo que viene siendo una oportunidad que queremos que quede y que ya está abiertas las puertas para otras posibilidades de encuentro que desde aquí se están refugiando. Queremos reconocer también de manera especial a la doctora Yoruani Zúñez, que ha sido vital para gestionar también la concurrencia de actores internacionales. Para ellas nuestro saludo, nuestro agradecimiento eterno, y sabiendo que podemos contar de todo corazón con sus empeños y compromisos. En este sentido, este evento ha permitido también proyectar colaboraciones que se han concretado con esfuerzo, y ya tenemos y estamos anunciando desde acá un diplomado que abre sus puertas desde Cuba a todos aquellos interesados en el mes de octubre para hablar entonces de la inteligencia artificial, pero vinculada al tema de la digitalización en el ámbito de las ciencias penales y la criminología, realidad y retos. Ese diplomado ya está lanzado, en nuestras páginas, nuestras redes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos, pues tendrán la posibilidad de tener el hipervínculo con todos los elementos para los que les interese. Pero vamos por más, no nos detenemos, estamos ya proyectando que en nuestra convención, la tercera Convención Científica Internacional de nuestra Universidad de Cienfuegos, para el 2025, están convocados para volvernos a ver, por vernos a encontrar, porque justicia debe estar engalanando uno de esos simposios y eventos y talleres como parte del evento de la Convención Internacional de nuestra alma cienfueguera. Otro espacio, otro pretexto para encontrarnos. Y seguiremos soñando, sobre todo juntos y de manos muy tomados de la REDAL, de la Red de Derecho de América Latina, que queremos seguir colaborando para seguir creciendo en la formación de capacidades académicas a nivel de doctorado, que son otras posibilidades. Esos son los horizontes que queremos proyectar, y queremos entonces pues que cada uno de ustedes también sean testigos y participantes, incluso protagónicos de esta posibilidad. Aquí queda la convocatoria, por tanto no cerramos nada, sino que seguimos abriendo puertas. De eso se trata en el derecho, de abrir puertas donde quizás vemos muros que caen. Aquí estamos pues sembrando esas oportunidades desde Cuba, desde la Perla del Sur, la ciudad que encanta nuestro patrimonio cultural de la humanidad, que tanto nos llena de orgullo, pero sobre todo porque su gente encanta. Y los juristas son de esa gente que con orden pues saben operar la justicia a la cual aspiramos. Pues entonces, hoy cerramos Justicia 2024, pero seguro que vendrá la justicia del 2025, pero la justicia que necesitamos para ahora y para siempre. Gracias a todos, orgullosas de estar y de compartir. Muchísimas gracias. Felicitaciones.